un centenar de docentes denuncian haber sido agredidos en lo que va de año en nuestra comunidad. Resulta que cada año las agresiones las llevan a cabo alumnos más jóvenes, no solamente ellos, también participa en ocasiones su entorno. Los profesores dicen basta y se plantan ante una situación ante la que dicen que se sienten completamente desamparados. Buenas tardes, Mónica de Cristóbal Cesif y Enrique. ¿Qué tal, Silvia? Es una situación que lo comentamos ahora con Mónica antes de entrar en plató, Silvia, ese centenar de profesores que han denunciado, y lo que no se sabe, agresiones en Aragón. Ojo, porque es en el curso escolar presente, 23-24. ¿Cuántos meses Apenas o cuánto 2 tiempo? meses, 3. Acaba de empezar el curso, eso es. Entonces, la situación, cuanto menos, Mónica, es preocupante. Decía Silvia, y esto es un mensaje que queremos mandar bien claro. Nos preocupa la cantidad de agresiones, pero sobre todo preocupa la edad de los agresores. Eso es lo que nos ha preocupado a nosotros y lo que nos ha puesto en estado de alerta. No queremos ser catastrofistas, pero hemos recibido contestaciones de docentes que nos comunican que cada vez son más pequeños el alumnado que hace agresiones verbales y agresiones físicas. ¿De qué edad estamos hablando? Pues de 8 años, de 5 años, tenemos mordiscos de niños de 5 años al equipo directivo, cuando ha ido porque ya estaba la situación descontrolada, ya no solo a la tutora que está con el resto del grupo, es que han ido otros adultos al aula y el menor ha agredido, o sea, ha pegado un mordisco a quien ha intentado decirle, oye, deja de molestar. Cada vez son más pequeños, cada vez se normaliza que el alumnado pueda mostrar ese tipo de respuestas agresivas o violentas con respecto al adulto que está al cuidado de ellos, educándoles. Ahora hablaremos, Silvia, Mónica, de los padres, de esa otra cara de la moneda que dicen los padres. Pero antes quiero que veáis unos datos que precisamente, dada la gravedad de la situación, insistimos, grave relativamente, decía Mónica, pero hay que lanzar un mensaje, el de cuidado, porque en este curso 2023-2024, lo acabamos de hablar, llevamos apenas 2 meses, ya hay 100 maestros profesores en Aragón que han denunciado algún tipo de agresión física o psicológica por parte de alumnos o por parte de allegados, familiares, amigos de esos alumnos. ¿De dónde vienen esas agresiones? Lo acabamos de nombrar ahora, el 76% de los propios alumnos de esos profesores y un 27% del entorno, padres, madres, familiares o algún tipo de tutor. Insistimos, estos son datos que hace tan solo un mes hizo público el sindicato CESIF, al que pertenece, Mónica. Y ahora vamos a ver otros datos también de este mismo sindicato que también hicieron públicos, insistimos, hace un mes, dada la gravedad de la situación, después de hacer una rueda de prensa. Estos son los que ya tenemos y este es el dato añadido, que el 19% de esas agresiones son físicas y el 81% verbales. No quiere decir que sean menos que sea menos o más el nivel de agresión. El caso es que tenemos unos datos, Silvia, Mónica, que son cuanto menos preocupantes, porque que haya 100 profesores y los que no hay, que no han denunciado, que ya han dicho haberse sentido amenazados, agredidos en Aragón, que no estamos hablando... No, en Aragón. Aquí, en casa. En nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros alumnos. Aquí en Aragón hay 100 personas que nos han contestado a la encuesta, que hay muchas más. Cuando nosotros vamos a visitarles a los centros, nos cuentan un montón de situaciones que están viviendo, agresiones físicas y verbales por parte de los alumnos o de las familias. Estamos hablando, en cualquier caso, Mónica, que es uno de los datos que a mí me llama más la atención, de entornos familiares completamente normales. No estamos hablando de entornos conflictivos ni ese tipo de problemas que solían detectarse en unas encuestas anteriores, sino que ahora directamente son familias normales. Claro, efectivamente, no estamos hablando de población desfavorecida, de otro tipo de poblaciones donde los docentes ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No estamos hablando de las edades, que tampoco tenemos por qué tolerarlas, pero también cuando tú vas a un instituto y estás con un alumnado con determinadas edades, sabes a lo que puedes llegar a enfrentarte tú. Tú has estudiado, tú estás preparado, tú sabes pues que hay un momento de un conflicto, que están ellos, que pues la adolescencia está que no saben un poco ni por dónde van. Puede que te encuentres ese tipo de situaciones o tú estabas prevenido. Quizá en el aula, que no tiene por qué, no la estoy justificando, pero puedes llegar a encontrarte o saber que quizá te encuentres con determinadas agresiones físicas o verbales, que no deberían pasar. Pero tu mente está preparado para eso. El problema es que estamos encontrándonos con situaciones en edades de niños muy pequeños. Es que no es impensable que pudiésemos llegar a enfrentarnos a este tipo de situaciones. No estamos preparados los docentes para enfrentarnos a estas contestaciones tan agresivas, físicas o verbales, por determinado núcleo de la población
tan infantil en situaciones normalizadas. Hay una cosa importante que cuando lo comentábamos antes, Mónica y yo, cuando salías del colegio, cuando yo estaba en edad escolar, siempre el padre apoyaba al profesor. Ahora ha cambiado un poco la cosa. Hemos salido a la calle en Aragón para preguntar a los aragoneses qué es lo que opinan de esta complicada y difícil situación, y esto es lo que nos cuentan. Que la palabra del profesor contra la de un padre no es la misma. Un padre siempre va a ir como a la defensiva de su hijo y no va a tener en cuenta el criterio del profesor, que es el que realmente le está valorando. Y el hecho de que tú vayas a tu casa y le digas a tu padre: me ha suspendido el profesor porque me tiene manía, yo creo que ahí el profesor no se le pide la opinión o el hecho de por qué ha hecho tal cosa, y yo creo que al profesor a día de hoy no se le tiene en cuenta y no se le tiene como una figura de poder. Unos niños lo respetan, otros no lo respetan, como en la vida. Hay gente que es respetuosa, hay gente que es una irrespetuosa, y muchas veces es culpa de los padres porque les damos a los niños como muchos vuelos. Y ahora mismo los chavales están todo el día, pues, que sí, rebelándose, insultándole, etcétera. El sistema educativo que había hace bastantes décadas era muchísimo más autoritario, y que hoy en día pues podemos llegar a algo más democrático, pero al mismo tiempo pues los padres también respetan menos la figura de los profesores, y de esa forma los hijos también lo hacen menos. Resulta sorprendente la situación. La pregunta que nos estábamos haciendo ahora mismo, Mónica, es cómo se ha podido pasar de una situación en la que el profesor era el dueño soberano de la clase a esto. Pues ha habido un relax en las normas, un relax en la educación, ha habido una falta de tiempo, de calidad y de tiempo para estar con nuestros hijos. Hemos tenido que, el mundo que nos ha hecho empezar a trabajar a todas y a todos, y muchas horas para poder hacer frente pues a todas las cargas que tenemos, hace que pasemos muy poquito tiempo con nuestros hijos, hace que no dediquemos todo el tiempo a estar pendiente de ellos, que relajemos la situación y deleguemos pues, o en otras familias o en las tablets, vídeos, pantallas, donde el alumno, el niño no tiene ningún tipo de control parental, donde está viendo lo que quiere. Los dibujos animados son agresivos, constantemente están viendo situaciones de agresividad y normalizan que esa es la respuesta que tienen que dar en su día a día. Y claro, ahora lo vemos nosotros, que pasamos mucho tiempo con ellos, pero es que después va a ser un reflejo de la sociedad. Lo que está pasando en nuestras aulas va a salir fuera de la escuela, y o ponemos freno ahora o va a ser muy difícil que esta situación no haga que nos echemos las manos a la cabeza. Bueno, ustedes se preguntarán cómo están reaccionando los docentes ante esta situación. Una de esas soluciones que se han buscado es crear Stop Agresiones. Hablamos ya con Víctor Gumiel, es uno de los profesores y también uno de los creadores de Stop Agresiones. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Ustedes realmente se encuentran con las manos atadas? ¿Se ven alguna forma de actuar ante esto que está pasando? Pues realmente la primera forma de actuar que tenemos es darle voz a esos docentes que están atrapados por la legislación y por la realidad educativa actual. A partir de aquí, CSIF no solo denuncia, sino que está dando soluciones a este problema que estamos encontrando, y es un problema muy variado. Es un problema que, como ha comentado Mónica ahora, lleva años gestándose. O sea, esta devaluación de la labor docente lleva años y hemos llegado a esto. No son 100 casos, 100 casos eran cuando denunciamos, se ha producido un efecto llamada, y ahora hay muchísimos más casos que nos han llamado, que nos han llegado. Entonces, desde aquí lo que queremos es eso, solicitar a la Administración que poder sentarnos y buscar soluciones reales. Víctor, buenas tardes. Lo primero, vamos a hablar de un protocolo de actuación ante situaciones, vamos a decir, de tensión en las aulas. Primero, parece mentira que tenga que haber un protocolo. Y segundo, ¿existe ese protocolo? Existen protocolos, existe mucha legislación y protocolos muy antiguos que tampoco solucionan los problemas actuales. Entonces, desde CSIF hemos creado con toda la legislación unas pautas para los centros educativos, pero es que realmente ni están informados ni se cumple la legislación, porque la propia legislación pone que tendría que haber un protocolo ya. Tenemos documentos de CSIF desde hace más de 10 años pidiendo ese protocolo oficial, pero no ha salido.
Víctor, nos preguntamos cuáles son las situaciones que pasan en esas aulas para que se pase de hablar de fracciones a que se cometa una agresión. ¿Cuáles son las situaciones que desencadenan estas agresiones? Pues es que son muy variadas. Por eso decimos que hace falta sentarse y hablar, pero son muy variadas y las reacciones del alumno son muy distintas. La cuestión es que ahora pasamos de la adolescencia, lo que era típico, por así decirlo, o de alumnos con dificultades, a estar en una aula ordinaria. Pues por cualquier cosa, por una nota, por por un castigo, pero las agresiones además son de muchos tipos. O sea, nos ha llegado de todo tipo de agresiones este curso. Entiendo que además, como decía Mónica, Víctor, cada vez son más jóvenes los agresores, los presuntos agresores, los que en un momento dado pierden ese respeto hacia los maestros. ¿Ese respeto, para ti, Víctor, ya se ha perdido hace tiempo? Sí, bueno, hace tiempo, o sea, los casos no son actuales. Lo que pasa es que se han ido normalizando, que es lo que no podemos permitir. Pero claro, estamos hablando de niños de 5 años encerrando a adultos en aulas. Estamos hablando de que hace años tenemos casos de amenazas con herramientas de construcción, hasta lo que hemos llegado ahora. O sea, estamos dando voz y datos de unos volúmenes muy elevados que han ido progresivamente aumentando. Entonces, por eso decimos, desde empujones, ahora se han metido las nuevas tecnologías, meter vídeos, grabar a profesores en el aula, empujarles cuando entran en clase, patadas, mordiscos, tenemos de años anteriores y tenemos de en varios centros. Tenemos algún acoso a alguna maestra. O sea, hay muchísimos tipos y de muchas edades y de muchas circunstancias. Víctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por aportarnos este testimonio. Gracias y ánimo. Muchas gracias a vosotros. Mónica, ¿hay un perfil de profesor agredido? No hay un perfil de profesor agredido, no. Hay un perfil de laxitud en las aulas. Es cierto que cualquier profesor en cualquier momento puede ser agredido. No quiere decir que hay un profesor que esté dando, digamos, pues el de educación física, que es el divertido, no se le agrede. Y al de matemáticas o física, que me perdonen los compañeros, sí que le vamos a agredir. El problema es que el alumno cada día no tiene esa frustración. Entonces, sea quien sea el profesor que tiene en el aula, como le diga algo que él no está permitido a pasar, o mira, ahora no juegas, ahora no haces este ejercicio, ahora espérate que no te toca, cualquier situación es lo de la respuesta, a mí no me toques, déjame en paz, no me cualquier profesor tiene que normalizar que el alumno responda cada vez con situaciones más agresivas. Porque es así, porque ya no es solo su comportamiento en el aula. Lamentablemente estamos normalizando actitudes y formas de estar y de ser que no deberían ser y estar. Tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Padres, docentes, administración, que tiene una gran responsabilidad en el asunto para ver el devenir de lo que está sucediendo. A los docentes se nos dio la autoridad en el año 2012. Se supone que un docente tiene la calidad de autoridad. Pues no solo no tenemos autoridad, sino que cuando tú llamas a una madre le dices, oye, ven, pero en plan bien, ven, que te quiero comentar una cosita. Es que fíjate, me ha dado un empujón al entrar. ¡Ah! Pues si no tiene fuerza, ¿por qué protestas? Ya sé que no tiene fuerza. Yo ya sé que no tiene fuerza, no me está haciendo un daño físico, me está haciendo un daño moral. Porque yo no puedo cogerle y decirle, no lo puedo tocar. Cuando me encierran en una clase porque hay niños pues con mucha fuerza, yo no puedo enfrentarme, yo me tengo que quedar quieta. Como me tengo que quedar quieta, tengo que aguantar ese tipo de agresión verbal y física. Y además, como tampoco los menores son muy pequeños y no hay acciones, que son los padres los responsables, tú tienes que estar conviviendo en el aula con ese agresor. Tú no puedes expulsar, o sea, las medidas punitivas, las medidas de castigo, aunque estén estipuladas en los reglamentos de los centros, como el derecho a la educación está por encima de todo, tienes que estar en el día a día con ese alumno pues que te ha dado un pequeño empujón, que te ha dado una mala contestación, y no pasa nada. No, todo el mundo dice, va, no pasa nada, pero es que el resto de los compañeros ve que no pasa nada. Y si luego lo que hacemos es, en vez de castigarle, le decimos, bueno, pues tú fuera del aula, como tiene que estar haciendo otro tipo de trabajos, o
el alumno se siente fortalecido, se pone delante de todos sus compañeros como un gallito. Yo no tengo que estar dentro del aula, estoy aquí pavoneándome porque he insultado, agredido, faltado al respeto a un docente. Entonces, es complicado de asimilar. Hay que entender que hay muchos alumnos que sí que son ejemplares, estamos seguros de que hablamos de casos concretos. Ha llegado la situación a tal punto, Mónica y Silvia, que algunos profesores en Zaragoza han pedido a la Policía Nacional unos cursos de contención, saber gestionar esas situaciones difíciles en las aulas. Nos lo explica el portavoz de Policía Nacional en Zaragoza, Cristian Aventín. Es una idea que surge como consecuencia del feedback entre los profesores de distintos centros y la delegación de participación ciudadana de la Jefatura Superior de Aragón. En estas charlas que se daban en los colegios surgía la duda de cómo contener según qué peleas entre niños, y por eso de Participación Ciudadana se puso en contacto con Formación, y el instructor de Defensa Personal Policial va a dar unas clases prácticas a profesores de diferentes centros en los que va a enseñar a contener estas peleas para, de forma no lesiva, poder separar a estos niños. El tema da para mucho, pero lo vamos a dejar aquí. Enrique, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.